El quórum. Así dice, 104 candidatos. Buenas tardes, señor presidente y honorables concejales. Carbonari John Jairo. Presente. Díaz Jaime Mauricio. Presente. El concejal Díaz Jaime Mauricio está presente en el recinto del consejo. Díaz Hernández Luis Alberto. Presente. Díaz Montoya Aníbal. El concejal Aníbal está presente en el recinto del consejo. Flores López Manuel Fernando. Gallego Mejía Osvaldo. González López Hernando. Presente. Osor Mesa Arango César Augusto. Presente. Osor Echeverri Don Jairo. Presente. Pérez Rueda Jame. Marcelo Moreno Didier. Presente. Torce de Capitalino. Presente. Panegas Rivera Robinson. Presente. Panegas Díaz Carlos Eduardo. Presente. Pincha López Alexander. Presente. Señor presidente, hay 12 concejales presentes, por lo cual el foro decisorio electoral para la tarde de hoy. Decisión de un foro decisorio y deliberatorio. Y siendo la 1:36 minutos de la tarde del día 10 de septiembre del año 2015, damos inicio a la sesión correspondiente. Como es costumbre, pues, un cordialísimo saludo a todos y a todas. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, socialización del informe ponencia al proyecto de acuerdo 005 de 2015 a cargo de la Comisión Segunda. Tercero, proposición de asuntos varios con relación al proyecto de acuerdo. Leído el orden del día, lo pongo a consideración de los corporados. Les anuncio que lo va a cerrar. Queda cerrado a los corporados que estén por la afirmativa levantada del brazo. Hay 11 votos positivos, señor presidente. En consecuencia, aprobamos el orden del día. Le vamos a dar actividad a la lectura del día. Segundo, socialización del informe de ponencia del proyecto de acuerdo 005 a cargo de la Comisión Segunda. Tiene el precio usted honorable concejal Don Jairo Cardona Gil, la responsabilidad de socializar ya el segundo debate, el informe de comisión sobre el proyecto en cuestión. Tiene usted la palabra. Quien pueda, con la venia del señor presidente, muchas gracias, honorable concejal John Jairo Cardona. Un saludo muy especial a la mesa directiva, demás honorables concejales, a nuestro secretario Don Augusto Muñoz, a las funcionarias del Consejo Municipal. No, señor presidente, yo para pronto anunciar que hemos cedido el turno a que haga la exposición del concejal Don Jairo Cardona como vicepresidente de la Comisión Segunda, dado que como presidente y me corresponde a la comisión, no queda bien que como presidente manejen la comisión segunda, vista de que hoy ponen también este proyecto. Entonces, por eso bien es que el concejal Don Jairo como vicepresidente va a tomar también de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a la mesa directiva, honorables concejales, secretario, funcionarios del Consejo y la comunidad que nos acompaña el día de hoy. Señor presidente, en el día de ayer se discutió el proyecto de acuerdo 005 del 2015, una discusión que se hizo bastante interesante, donde se expusieron los argumentos, donde se habló con la contadora más o menos, o que nos manifestara cómo estaba funcionando este fondo de riesgo de emergencia de desastres del municipio de Copacabana.
Inclusive, señor presidente, es muy importante que se invite para el día de mañana para que nos diga cifras, cómo se ha venido manejando el fondo, qué se ha gastado o qué se ha invertido. Uno entiende que esta situación es impredecible cuando hay este tipo de desastres o calamidades, que dinero se vayan a gastar. Como puede ser poquito, pues vemos en cada uno de estos eventos que las dificultades son bastante amplias. Entonces, en el día de ayer yo voy a leer, señor presidente, Copacabana 10 de septiembre del 2015. En la reunión de la Comisión Segunda, el primer debate del proyecto de acuerdo 005-2015, se analizó y se hizo necesario cambiar el término de créase por modifícase. Además, por proposición del honorable concejal César Mesa, se implementaría como mínimo el 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación al Fondo Municipal para la gestión del riesgo de emergencias y desastres del municipio de Copacabana, teniendo en cuenta que es una reserva acumulable para la atención de posibles desastres que se puedan presentar en nuestro municipio, donde se aprobó la proposición y a la vez el proyecto de acuerdo con sus modificaciones para darle segundo debate y votación en la plenaria. Este es el comunicado, este es el proyecto de acuerdo, fue aprobado por unanimidad por la Comisión Segunda, pero es muy importante, señor presidente, que para el día de mañana venga la contadora y nos explique, porque realmente uno dice, es poquito o es mucho, y no dejar las cifras como tan cerradas, de pronto no manejar las funciones de este comité, inclusive el alcalde municipal, que al fin y al cabo es el ordenador del gasto del presupuesto del municipio de Copacabana. Entonces, ese era todo, señor presidente. Fue una discusión bastante interesante y yo sé que en este proyecto, el proyecto de acuerdo, va a beneficiar mucho a la comunidad de Copacabana. Que uno quisiera no existieran este tipo de desastres e inconvenientes por el municipio con la comunidad pues, de Copacabana, pero que son situaciones que hay que prever y no estamos en este sistema. Entonces, muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal, pidió primero la palabra Manuel Díaz, César Mesa. Gracias, señor presidente. Saludos cordiales a la mesa directiva, además, honorables concejales, el equipo de trabajo del consejo y las personas que nos acompañan en las barras. Pues con agrado escucho que pasó el proyecto de acuerdo, el primer debate en Comisión Segunda. Es bueno que haya pasado, pero me parece que las modificaciones que le incluyeron no se comparecen con el presupuesto del municipio, me refiero a la modificación de lo que tiene que ver con el valor que se cambió. La otra modificación pues fue una buena discusión que se generó, aunque pues yo no la compartía porque también hay dos maneras de derogar, que es una manera tácita y una manera expresa. Expresa es cuando se dice que se deroga y tácita cuando simplemente sale una norma diferente que cambia una norma que estaba vigente, en este caso en nuestro ordenamiento local, que para mí no parecía mayor problema si llega a caerse, modifíquese, deróguese. Igual es lo que importa es el sentido de la norma y que casi como hablaba con el concejal Aníbal, que de manera proposta lo charlamos, que con un artículo al final se hubiera podido inventar todo eso si quedaba alguna duda, y yo creo que el concejal Jairo Solo también lo mencionó cuando se refería a que se incluyera un parágrafo, un artículo en el que se decía que se deroga todo, expresamente todo lo que le fuera contrario. Pero lo que tiene que ver me parece que es un aspecto sustancial que afecta lógicamente las finanzas, el presupuesto del municipio, es aumentar ese recaudo del 1.5%. ¿Por qué? Y yo ayer estaba acompañando a los concejales en esta comisión y no como invitados, sino más bien como metido, pero estaba escuchando la conversación que ellos están llevando, un debate en muy buenos términos, y yo humildemente tomé la palabra, lo cual toda la comisión accedió, y les dije que y en este va mi argumento y va a ser de entrada de una de las proposiciones que voy a hacer cuando lo votemos en plenaria,
es que no tiene razón de ser a que el presupuesto del municipio se destine solamente el 1% para la adquisición de predios, para la protección forestal, la protección del agua y del medio ambiente, que es algo que está por ley, y vayamos a destinar el 1.5 para un fondo de imprevistos, de cosas que puede que se presenten o puede que no se presenten, porque es precaver, es que tener un ahorro en caso de que haya algún desastre o alguna avalancha, que se destine el 1.5 de los recursos, lo que golpea lógicamente el presupuesto del municipio, y que para situaciones tan importantes y que están reglamentadas con ley, como la adquisición de predios, para la adquisición de predios de protección forestal, tema, por ejemplo, el agua, los recursos que se tienen que destinar para nuestras futuras generaciones, para que tengamos un ambiente sano, solamente haya el 1%, pues no veo equiparable que por ley a una situación tan importante como la protección del medio ambiente se destine el 1%, y para un tema que es para crear, digamos, un ahorro en caso de que se genere un desastre o una contingencia, se destine el 1.5. Me parece que el 1.5 es una cifra bastante exagerada para establecer ese fondo. Me parece que se debe dejar como estaba planteada, que fue en el punto 5, que sigue siendo una cifra bastante razonable. No es más, señor presidente, de entrada anuncio que Dios mediante en la plenaria va a ser una de las proposiciones que voy a tirar acá en la plenaria para que eventualmente sean puestas en consideración. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable corporado, me parece que son elementos más para el debate final del plenario. Déjenme, honorable concejal Robinson, que sigue primero el honorable concejal César, y con la palabra honorable concejal, cordial saludo a todos los presentes en el recinto estatal. César Ruiz. Gracias, señor presidente. Cordial saludo a la mesa directiva, al secretario, a los asistentes del día de hoy. Especial saludo a los dos Óscares que nos acompañan, a mi amigo Roberto. El día de ayer, efectivamente, en la Comisión Segunda tuvimos una discusión de este proyecto de acuerdo, contemplando todas las posibles variables. Tomamos una decisión, la cual tuvo el acompañamiento de 4 votos positivos de 5 posibles, y quiero ampliar un poquito por qué se toma esta decisión, respetando, por supuesto, todas las iniciativas de los concejales que tendremos en el segundo debate y pues todas las apreciaciones que podamos tener como diferentes conceptos. Quiero primero como tener una claridad, porque veo que no la tengo, frente al tema de este fondo. Le entendí al secretario de Gobierno, el doctor Felipe Pineda, que no solamente era una reserva, no era una reserva de él solamente, sino que también entendí que de ahí vamos a tener la atención para estos grupos que hacen parte de atención de desastres, como son los bomberos. Recuerdo explícitamente el presupuesto por 3, y él amplió mucho el concepto, el tema de bomberos, Cruz Roja, que nos explicó el tema de Cruz Roja, y amplió mucho también el tema de la Junta de la Defensa Civil. Basado en ese concepto, es decir, teniendo en cuenta que estos grupos están inmersos dentro de este fondo, adicional a la reserva que vamos a tener para los desastres, mi tesis el día de ayer se basaba por los antecedentes de algunos desastres que hemos tenido en el municipio de Copacabana. Solamente hacer un recuento desde el año 2008, la gran ola invernal, esa ola invernal que atravesamos en aquella época, fue la ola invernal más grande que tuvo Copacabana en los últimos 20 años. Adicional a eso, el tema de las lomas de los Duques, la aldea de los Álvarez García, que muy bien lo decía el concejal Osorio, fue en mayores proporciones de cantidad de tierra que se realizó que en Calle Vieja. Afortunadamente, y con la buena actuación de estos grupos, no tuvimos pérdidas de vidas en aquellos días.
También el tema del mundo limpio, un incendio que dura más de una semana, que agota los recursos del municipio. Es decir, estos antecedentes que tenemos en el municipio nos obligan a pensar en grande, nos obligan a pensar en tener una cifra. Yo ayer lo decía que el acuerdo, el proyecto de acuerdo, era un proyecto de acuerdo que estaba muerto porque es que, ¿cómo es posible que tengamos un proyecto de acuerdo que dice que se separe una cifra, pero no habla de qué cifra, de qué ese porcentaje, que queda a la voluntad del alcalde? Me pregunto, ¿acaso no es la voluntad del alcalde colocar la cifra o no colocarla? ¿Cuál sería la diferencia de tener un proyecto de acuerdo o un futuro acuerdo si no le colocamos un porcentaje? Ayer también en la socialización del informe de ponencia, muy claramente lo resaltaba el hecho, el hecho de que el acuerdo 046 de 1996 tuviese un artículo que hablara del punto 5, 0.5. Ese 0.5, y además el secretario, que en sus buenos oficios creo que ya lo hizo, pidiéramos un informe. Entonces, ¿qué hemos hecho con ese 0.5 desde 1996 hasta el año 2015? ¿Dónde están esos recursos? ¿En qué se han utilizado? Y otro de los argumentos que también teníamos el día de ayer, que el profesor Cardona hace una llamada a la doctora Eunice para consultar el término del fondo y además para poder tener claro de a dónde salían estos recursos. Nos contaba que en los años, que eso fue un informe que solicité a la administración municipal, en los últimos años hemos tenido un promedio de, y es un lazo largo, que es de 300 a 600 millones de pesos anuales. O sea, desde 300 a 600 millones se está destinando para este tema. Cuando nosotros vamos y hacemos la operación, porque la hicimos ayer en la comisión segunda, nos dimos cuenta y por eso le colocamos la palabra mínimo, que sea mínimo el 1.5, que no se sale de esta cifra, es decir, que no nos deje este recurso mínimo y de ahí para arriba pues, lo que el alcalde pues quiera, es decir, le colocamos un piso pero no un techo a este acuerdo. Repito, la intervención que hago la hago obviamente para defender mi proposición, que fue la que se aprobó en la comisión segunda, y obviamente ampliaremos los conceptos en plenaria para poder seguir defendiendo este 1.5, que hay una cifra exacta que todos los años obviamente con el IPC va a tener que reevaluarse. ¿Sí? Entonces básicamente, señor presidente, esos eran los argumentos por los cuales la comisión segunda aceptó esta proposición. Muchas gracias. Ahora señor concejal Robinson Valencia. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todos los honorables concejales, a su mesa directiva, a nuestros secretarios, a todas las barras que nos acompañan, a los asistentes del consejo y las personas que nos siguen en la web. Hay que tener varias cosas muy claras, señor presidente y honorables concejales, referente a la ley 1523 que establece la atención a riesgo. Y es que en esta administración o en estos años no ha habido un desastre global. Hubo una alarma grande en el sector del Alvarado, en el cual se hizo un muro de contención de acuerdo a la calamidad que la vereda estaba estableciendo y que se hizo con unos recursos interesantes. Muy olímpicamente se hablaba en estos días que sí se va a tener acceso a darle participación a la defensa civil, a los bomberos y a la Cruz Roja con estos recursos. No, la misma ley dice que es un fondo en el cual, si en el año no hay imprevistos de desastres, se acumulará año tras año hasta que haya un evento que cumpla con los requisitos. Entonces es un fondo que hay estático. Y si en estos 3 años que han pasado no ha habido un episodio de esa magnitud, el rubro debe estar en campo. Y esa explicación se nos la debe dar o el secretario de Hacienda, o el tesorero, o el contador. El rubro específico, de acuerdo a la normatividad y al acuerdo 046 del 96 en su artículo 5, que es muy claro cuando habla del punto 5.
si hoy en día estamos proponiendo un 1.5, para mí es una locura. Por lo siguiente, el municipio queda endeudado en 13.000 millones de pesos. Yo no sé cuántos son los intereses que eso, creo que son 1.200 millones de pesos que se genera año, los 13.000 millones de pesos, y queda con un déficit de 4.800 millones de pesos esta administración lo deja. Entonces, ustedes pueden pedirle las cuentas a Hacienda y a la contadora y al tesorero. Entonces, usted tiene que pensar a futuro frente a eso. ¿Cómo va a ser el manejo? Porque si usted le quita anualmente 300 o 400 millones de pesos a los 19.000 o 21.000 millones de pesos que no recogen propios del municipio, ¿usted con qué va a pagar la deuda? Hay que pensar también cómo se va a pagar la deuda. Entonces, yo llamo la atención frente al 1.5. Yo, de antemano, ese artículo del 1.5 es para que lo debatamos. Yo sigo sosteniendo que sea el 0.5. Para mí, desde mi percepción, debe haber ya algo acumulado. Porque no es que haya habido un vendaval en Copacabana y se haya llevado unas tejitas y que desde allí, desde ese fondo, se haya entendido. La ley es muy clara, ahí debe estar acumulado. Entonces, darle el 0.5 apenas seguir. Yo creo, señor presidente, que el acuerdo, yo no sé si hay que darle una pues que quede mucho más explícito, mucho más claro, frente a algún artículo donde siga pues, qué es el riesgo, o qué es la atención de desastre, o qué es desastre. Porque cualquier persona muy olímpica puede decir, desastre fue el vendaval que se llevó 4 tejas, entonces vamos a darle tejas a todo el que le llevó las tejas. No, desastre, donde hay muertes, donde hay víctimas, etc. No es más, señor presidente, para que claro a los ponentes se les propongo, que quede muy claro dentro del acuerdo. No es más, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Aves y Jaime. Gracias, señor presidente. Un nuevo saludo cordial. Agradezco al concejal Robson también. Sabemos que estamos en unas sesiones extras donde se tienen que tocar los temas puntuales para las cuales fueron convocadas también. Y agradezco que haya tenido en cuenta un elemento como es el de la deuda con la que tiene el municipio de lo cual nosotros apoyamos en el préstamo a nuestro actual alcalde para que haga diferentes inversiones en obras casi todas de infraestructura, que tiene que ser educativa, de salud, de deporte. Prueba de ello, digamos, es el hospital que ya casi está culminando. Pero lo que sí me parece un poco delicado, que reitero, para que se cita este periodo, es que en el aire con afirmaciones como que el municipio queda con un déficit con más de 4.500 millones de pesos, o 4.800, como usted me lo señala. Pues acá no tenemos cifras claras, eso no es tema de debate en estas sesiones extraordinarias. Nos ocupa el proyecto de acuerdo, pero sí es un poco temerario lanzar una afirmación de que el municipio va a quedar con ese déficit. La administración del doctor Augusto Monsalve aún no ha terminado, ya aprobamos un presupuesto el año anterior que está en ejecución y sí me parece un poco temerario en el aire y un poco gaseoso de que el municipio va a quedar con un déficit cuando la administración municipal aún no ha rendido siquiera cuentas de la ejecución presupuestal de este año. Muchas gracias, señor presidente. Don Jairo Cardona. Muchas gracias, señor presidente. En eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque es que para que haya un desastre no tiene que haber muertos ni heridos. Entonces yo no podría catalogar el desastre de la Loma Lotute. Total, eso es un desastre. Que afortunadamente no hubo víctimas, no hubo heridos. El desastre que hubo allí con Colollón,
desastre, impresionante. Entonces yo no puedo decir que porque hubo un vendaval y llevó 10 casas, eso es un desastre. Entonces uno no puede pensar ese tipo de situaciones. Uno hay que mirar es cómo se puede ayudar y cómo todo se puede catalogar que es un desastre. Que si lo miramos desde ese punto de vista, entonces en el aguacate no hubo desastre. Entonces ahí me preocupa el tema. Me preocupa el tema porque realmente, hablando ayer con la contadora, ella me dice, pues hay 255 millones de pesos y en la administración del doctor Diego se pudo haber gastado 600, 700 millones de pesos. Una época dura, que todos nos acordamos de ella. Entonces, este tipo de dineros es muy difícil uno decir cuánto va a necesitar en el momento que se vaya a actuar o que sucedan los casos. Lo otro es, me pregunto, entonces si no se gastan, ¿cómo pasaría para el año siguiente? ¿Cómo? ¿Y cómo se va a manejar? Porque me supongo de que uno en el presupuesto, ¿qué pasa como saldo inicial? Las cuentas por cobrar, las deudas, activos y un montón de situaciones. Entonces, ¿cómo pasaría un fondo incierto? Entonces, a mí me preocupa el tema y yo creo que esa aclaración, por eso manifestaba yo inicialmente, señor presidente, es que la contadora venga y nos explique en caso de que haya algún excedente, que no creo que lo haya. No creo que lo haya. Entonces, ¿qué se haría y qué cuentas pasaría a engrosar este tema? Porque son cuentas de destinaciones específicas. Son cuentas y dineros que no se pueden mover para otro rubro. Entonces ahí es donde para que el día de mañana venga la contadora y nos explique solamente ese tema del fondo, cómo se maneja y qué pasaría en caso de que quede algún remanente que creo que nunca lo va a pasar en ninguna parte. Señor presidente, muchas gracias. A usted, honorable concejal, ya el secretario está tomando atenta nota para la invitación de la señora contador. Esperemos que mañana haya la presencia aquí del honorable concejal. Yo sí quiero, señor presidente, que usted le mande un oficio a la jurídica del municipio de Copacabana, una persona que es muy bien leída, muy capaz, que ha asesorado no esta alcaldía, sino varias alcaldías, pero que es increíble que desconozca los acuerdos anteriores. Y que a mí me da tristeza que algunos, y ya se los he demostrado, yo acá les dé una cifra y salgan a replicar la cifra. Si yo no hubiera leído lo que he leído en la mayoría de los acuerdos, los que existen, para cuando sale algo, aquí estaríamos, o el Consejo estaría tranquilo, casi aprobando un acuerdo que ya existía. Y cuando yo salgo a decir que hay que tener cuidado porque el municipio tiene deja una deuda de 13.000 millones de pesos que se gastó en algo, ejemplo, el hospital, que no sabemos cómo se va a dotar, porque la verdad se necesitan 25.000 millones de pesos para poderlo dotar, no sabemos cómo se va a dotar. Y cuando yo digo que hay 4.800 millones de pesos en déficit, pues eso está colgado en la página. Los invito a que lean la página. Entonces, todas estas cifras hay que tener conocimiento, porque si usted no tiene conocimiento, se dice que el que tiene conocimiento de la información tiene el poder de convicción. Entonces usted puede tranquilamente, para un proyecto de acuerdo que se va a aprobar el día de mañana o el jueves o el sábado, se va a aprobar, usted tiene que jugar con lo que va a pasar en la proyección también, la deuda, el déficit, cómo se va a pagar la deuda, si eso afecta o no afecta a los recursos, si eso va, si lo que está diciendo el profesor Cárdenas, que tiene toda la razón del mundo en decir, ¿a qué le vamos a llamar catástrofe? Eso, todos esos parámetros hay que tenerlo en cuenta. No es muy irresponsable uno acá decir que hay que mirarlo, es que hay que mirarlo.
no simplemente apasionamiento, no, es que hay que mirar la realidad, y esa es la realidad. Y al Consejo Municipal le corresponde mirar todos esos detalles financieros del marco fiscal a mediano y largo plazo del municipio, si eso afecta o no afecta. Entonces, para agradecerle, señor presidente, le pido encarecidamente al señor secretario enviarle una carta a la jurídica del municipio diciéndole que hay que tener un poquitico más de cuidado en cuáles son los acuerdos municipales que hay en el archivo, para que no cometa un error más como el que acaba de cometer. No hay más, señor presidente, muchas gracias. Opción a concejal, ¿hay suficientes de un programa? Todavía no, presidente, muchas gracias. No, quería hacer dos comentarios. Creo que soy adivino, vamos a decretar un receso, ¿cierto? No, yo no. Lo que quiero decir es que... No, pero es para saber si entonces, antes del receso, hago una propuesta. ¿Vamos a decretar un receso ahorita? Perfecto. Bueno, ¿sí o no? Sí, pero lo que yo te digo es decir antes... No tiene nada que ver con lo que usted va a decir. Bueno, te voy a lanzar esta propuesta porque tengo entonces que no puedo volver a quedarme para el resto de la sesión. Y es lo siguiente, señor secretario, vamos a invitar de inmediato, es decir, ya mismo, sea telefónicamente, por correo, por escrito, todos los medios, vamos a invitar para el día de mañana y para el día de pasado mañana a los bomberos, a la defensa civil y a un representante de la Cruz Roja, para que estén aquí presentes y participen, así sea inactivamente, de esta sesión, porque me interesa mucho que ellos, que son los que conocen, y ojalá también a la coordinadora, la ingeniera Adriana Toro, que esté aquí presente, porque es que ellos son los que nos pueden hacer aportes, así sea que de la barra nos digan algunas cosas y nosotros podamos tener más claridad frente al tema. Y como último comentario, si nosotros vamos a comparar esos 300 y 400 millones de pesos que vamos a destinar con el 1.5 anual, me gustaría saber qué porcentaje se destina de recursos propios para las fiestas de la naranja. Entonces, ¿qué pesa más, una fiesta de la naranja o prevención de desastres? Muchas gracias. Observo que concejal, hay suficientes elementos para el debate. Creo que es pertinente escuchar a Hacienda, en este caso la contadora, porque nos es muy útil tener las cifras al alcance, físicas reales, para poder hacer una buena votación en el debate del día sábado. Continúe usted con el orden del día, señor secretario. Tercero, proporcionar asuntos válidos. Ahora sí, leí su pensamiento.